Sí, buen día para todos. Perdón el pequeño atraso. Ayer, se conocieron los datos del INDEC de inflación, 8,8% para el mes de abril. Seguimos, por suerte, en esta línea de cada mes que pasa, cada mes que vemos índices de inflación más bajos con respecto al mes anterior. Y esta vez es la primera vez que la misma se encuentra en un solo dígito. No veíamos desde octubre. Octubre fue la última vez que efectivamente tuvimos inflación de un dígito. La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados, o sea, lo que tiene un dedo del Estado encima, y los precios estacionales. Esta inflación núcleo fue del 6,3%, que es el dato más bajo desde enero de 2023. La inflación en alimentos fue del 6%. Por supuesto, todo esto en línea con el trabajo que se viene haciendo en materia fiscal y en materia monetaria desde que asumimos el 10 de diciembre. Que la inflación en alimentos sea más baja que la general es un dato muy relevante. Creo que lo he dicho en otras oportunidades, pero vale la pena la aclaración. Quien menos recursos tiene, quien más necesidades pasa, su canasta se compone básicamente de alimentos, por lo tanto, que la inflación en alimentos sea más baja que la general implica que quien menos recursos tiene y quien más necesidades pasa tuvo una inflación por debajo del resto de la gente, así que es dentro de estos datos que todavía son malos, es una buena noticia. Y además, el Banco Central, conforme lo que viene ocurriendo, volvió a bajar la tasa de interés. Y también aclarar que las expectativas se van corrigiendo. El REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado que hace una vez por mes el Banco Central, en diciembre pasado esperaban una inflación acumulada para estos primeros 4 meses del 102%. Hoy la inflación acumulada en ese periodo, que hace 4 meses tenía la expectativa de 102, hoy está 38 puntos por debajo. Así que también es una muy buena noticia. Y además cabe aclarar que si bien la última vez que tuvimos un solo dígito de inflación fue en octubre del 2023, recordemos que en octubre del 2023 había un montón de precios absolutamente pisados y congelados que hoy ya no lo estamos viviendo. O sea que para algunos que hacían comparaciones entre periodos, hay que hacer el análisis completo, ¿no? De la película completa cuando uno analiza este tipo de datos, no solo el dato final. Una aclaración, como hago casi todos los días, con respecto a la ley bases. También porque hay cierto grado de desinformación en algunos sectores, especialmente con el apartado que refiere al mercado laboral o al tema, a las leyes laborales. Hablaron de de que destruye el empleo, y lo cierto es que si hay algo que ocurre hoy en la Argentina, como creo que no pasa en ninguna parte del mundo, es el miedo a contratar, y lo que trata la ley, eliminando multas, no es quitarle derechos al trabajador, sino muy por el contrario, devolvérselos, ¿no? Porque lo cierto es que no hay nada peor que alguien que quiera trabajar, que del otro lado haya un empleador que tenga miedo de contratarlo. Entonces, lo que se hace con esta medida es precisamente dar un paso más hacia que el emprendedor, el empresario, el pyme o cualquier otra persona que requiera contratar a un empleado no tenga miedo de hacerlo. Esa es la intención de parte de la ley. Por supuesto que la ley también da libertad al trabajador para, si se quiere, a través de su convenio o de su sindicato, optar por un esquema indemnizatorio que no sea el que hoy marca la normativa, sino que pueda elegir, que tenga la libertad de elegir por un fondo de desempleo, tal como se conoce en el rubro, por ejemplo, de la construcción, digamos, con ese mismo esquema. Y es simplemente, no es quitarle derechos, sino todo lo contrario, es devolverle libertades, en este caso darle una opción más de cómo quiere retirarse en el caso de que en algún momento lo haga de su empleo. Y además, por supuesto, impulsa el desarrollo para emprendedores, la posibilidad de contratar hasta 5 trabajadores bajo una relación autónoma,
implica también que los emprendedores no tengan miedo de formar equipos, de contratar talentos y de expandirse, y que tengan esta posibilidad, al menos en el comienzo de su emprendimiento. En el mundo, los empresarios naturalmente quieren contratar, digo, porque es parte de su crecimiento, es parte de su negocio y es parte, por supuesto, de su rentabilidad, que es lo que los mueve a seguir produciendo, a seguir creciendo y a seguir contratando. Así que para lo que estaba para los que quieren mal informar, no lo digo por supuesto por los presentes acá, ¿no? Sino que lo digo por otros sectores que mal informan, para dejar estas aclaraciones y para llevar tranquilidad, por supuesto, a quienes por algún momento creyeron que esto le hace algún daño a las relaciones laborales o que hace algún daño al empleado en su vida laboral. Esto no es así.